Pero vamos a empezar, les prometo, vamos a tratar de hacer de una cuestión que tiene mucha relación con cuestiones que aparecen muchas veces como áreas, como puede ser la investigación, los procesos de investigación, y muchas veces separadas de la estrategia. Voy a intentar en esta exposición presentarles un modelo de integración que se llama, como ustedes ven ahí, el Sistema de Inteligencia en Campaña Permanente, SICAP. Esto, en principio vamos a hablar de esto y vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de Maradona, de las flores, de, ¿qué más por ahí tengo?, de burros y de telescopios. La parte de los telescopios viene en la diapo 12, así que los fanáticos de los telescopios van a tener que esperar un ratito. Pero vamos a arrancar un poco con este proceso que es mirado desde una perspectiva diferente de la que han venido trabajando mis compañeros en las exposiciones anteriores y en gran medida creo que complementario de esos trabajos, con lo cual creo que en esa perspectiva hay que mirarlo. Y vamos a empezar por un escenario que es el escenario que todos tememos, ¿no? Básicamente, todos nosotros lo hemos experimentado y todos tememos esto, ¿no? Todos tememos el día después, el día del perdimos, ¿bien? Y quién más, quién menos, en alguna medida debemos haberlo en nuestras campañas o en otras ocasiones, debemos haberlo experimentado muchas veces. ¿Qué pasa con el perdimos? Acá tenemos algunas imágenes. Ahí arrancamos con Maradona, ¿bien? Vamos para atrás. Con Maradona. Estas son imágenes de derrotas, evidentemente, en diferentes ámbitos. ¿Bien? Dos de ellas son políticas. Una para homenajear acá a mi amigo venezolano, esos son militantes de Capriles, y hay otro que no es Maradona, ni es el basquetbolista, que ha sido cliente mío y también ha sido derrotado en una elección, con lo cual les voy a hablar de derrotas en primera persona, ya que creo que son las experiencias de las que más se aprenden, ¿no? En este escenario de la derrota, la pregunta siguiente y típica es ¿por qué? Bien, a lo cual yo le llamo análisis forense en política, porque estamos en el día después viendo por qué sucedió algo que ninguno quería que sucediera. Bien. Y en este sentido lo que suele presentarse, y si ustedes están en campañas o como integrantes de equipos de investigación o como consultores o como jefes de campaña, bien, en general lo que se dice después de esto es, a ver, ¿por qué perdimos? Hicimos todo. Hicimos caminatas, hablamos con los medios, aparecimos en spots televisivos, hicimos publicidad, hicimos todo lo que había que hacer, hasta les regalamos rosas a las mujeres, como hablábamos recién, diferentes incentivos que nos hacen pensar, bueno, si trabajamos, ¿por qué perdimos? Y creo que esta es una clave para pensar que muchas veces se trabaja mucho y se trabaja mal. Bien, la clave en estas cuestiones es que muchas veces lo que pasa es que cometimos muchos errores. Y la comisión de estos errores tiene diferentes factores, ¿no? Pero creo que para entender eso también hay que entender un poco cómo funcionamos, ¿bien? Cómo tomamos nosotros decisiones. Probablemente esos errores derivan de malas decisiones. Y nosotros en cualquier ámbito tenemos una ida y vuelta de información y acción. En cualquier ámbito, no solo en campañas electorales, sino en los ámbitos más simples. Para tomar cualquier decisión de nuestra vida, nosotros arrancamos tomando información de aquellos lugares de los que está disponible para nosotros para poder tomar esa decisión. ¿Bien? Y en virtud de esa decisión hacemos algo que para actuar sobre la realidad, para intentar modificarla. ¿Bien? Un caso típico y muy común, cruzar la calle. Bien, para cruzar la calle, ¿qué hacemos? Miramos hacia los costados, ahí hay diferentes situaciones, ¿no? Pedimos ayuda, bien, el caso de esta persona está pidiendo ayuda a alguien que le pueda brindar la información adecuada para llevar adelante esa acción corriendo los menores riesgos. Acá hay otras personas que están mirando al costado, otras que siguen el curso del grupo, bien, arranca una persona y arrancan todos, algunos que cruzan por la mitad de cuadra sin prestar demasiada atención a lo que pasa, y otros que les debe haber pasado alguna vez, que cruzan mirando el celular aún a pesar de que puede estar rodeado de autos. En este sentido hay algunas
En todos estos casos se puede llegar al éxito, ¿bien? Pero hay algunas actitudes, ¿bien?, donde por falta de información, este caso y en este caso también, uno puede fracasar. ¿Qué sería en ese caso? Bueno, probablemente que uno lo atropellen. En el caso de una campaña hay muchas posibilidades de fracaso, y esas posibilidades de fracaso vienen de una enormidad de factores. Hay muchos factores aquí también, porque no solamente puede venir alguna persona en contramano, puede estar algún otro peatón cruzando y chocarnos. Hay bastantes fuentes de información que nosotros debemos tener en cuenta, no solo la vista, sino también el oído, bien, y muchos sentidos que nosotros ponemos al servicio de tomar una decisión que debe ser la decisión adecuada. Bien. Y ahora la rana. No sé si alguno de ustedes ha jugado alguna vez a este juego. El que lo haya hecho es un fanático de los videojuegos como yo. El que no lo haya hecho probablemente no lo conozca. Se llama Frogger, es un clásico de los videojuegos. Y se asemeja mucho más a las campañas electorales que el hecho de cruzar una calle. Bien. Acá la ranita, que está aquí, tiene que llegar hasta uno de estos lugares atravesando este complejo e intrincado camino. Bien. En este complejo camino cruzan autos a diferentes velocidades, hay una parte que es de agua, hay diferentes terrenos, ¿bien? Esta complejidad es la complejidad de las campañas electorales, con un elemento adicional, ¿bien? En las campañas electorales uno debe llegar antes que otros. Esto es, hay otros actores que están tratando de tomar decisiones y que pueden, tal como nosotros, equivocarse o acertar en estas decisiones. ¿Cómo qué se plantea el SICAP? El sistema de inteligencia en campaña permanente intenta superar las problemáticas propias de una cuestión que nosotros hemos venido, digamos, desde nuestra actividad como investigadores de opinión pública, que nosotros venimos viendo en una gran cantidad de campañas. Bien, entre ellas algunas, como digo, que he puesto hasta una foto ahí con el consentimiento del implicado, en el cual se cometen muchos errores también derivados de la dificultad de articular los procesos de recolección de información con los procesos de toma de decisiones y de acción. Esto que puede parecer muy abstracto, implica cuestiones como que en esa campaña de la que les hablaba hace un ratito, se tomaron una serie de decisiones y de verdad que se trabajó mucho. Cuando los resultados empezaban a dar de manera negativa, se redobló el esfuerzo en la calle. ¿Bien? Bueno, a ver, se redobló el esfuerzo en la calle. Eso implica una inversión de recursos muy importante. ¿Esa inversión de recursos fue eficiente? La respuesta con la analítica forense es no. Bien, el tema es que eso hay que tratar, y lo importante es tratar de predecir eso para poder modificarlo y que estas cuestiones se transformen en decisiones rápidas y acertadas. Y ese es el núcleo del SICAP. El SICAP se trata de intentar transformar datos. Nosotros constantemente estamos recibiendo datos de campaña y intentar transformarlos en información primero, esto es datos relacionados entre sí, ¿bien?, en conocimiento luego, para poder aplicarlos, y luego, y es el último punto y creo que es el más importante, en inteligencia. Por eso hablamos de inteligencia electoral, porque esto nos permite aprender de los errores cometidos y empezar a partir de esa matriz a ir mejorando la actuación de manera permanente. Este proceso, que es un proceso, como digo, un proceso permanente, requiere de un esfuerzo que es bastante menor al esfuerzo de remontar una lucha que se va perdiendo. ¿Bien? Con lo cual implica algunas cuestiones muy importantes, que es aprender para poder predecir. Bien, les había dicho que íbamos a hablar de algunas cosas, vamos a hablar también de algunas partes del cuerpo mal ubicadas. Este aprender, que implica el conocimiento para poder predecir, implica transformar el cerebro en acción. Bien, es tener el cerebro aquí, en la posibilidad de actuar de manera adecuada. Nosotros normalmente tenemos como dos vertientes. La vertiente en el mejor de los casos, cuando no hay solo una, solo quienes se dedican a la acción, se toma una cantidad de decisiones, entre comillas, estratégicas de campaña, en virtud de intuición, que no es mala siempre que esté asentada en una fuerte base de investigación, pero en otros casos donde la investigación va por un lado, con sus tiempos, con sus cadencias, etcétera, y la toma de decisiones va por otro. Eso creo que es lo primero que hay que intentar evitar. Hay que concebir el proceso de obtención de información como una parte integrante y fundamental de los procesos de definición estratégica de las campañas, en todas sus etapas. ¿Bien? Y por eso hablamos de campaña permanente, porque estamos hablando desde la preparación de una figura política hasta una figura en gestión. ¿Bien? Y aquí vamos a empezar
en este proceso de descripción de dos elementos básicos que vamos a trabajar del SICAP con un primer elemento. Y todos recordarán la frase de Carville en la campaña de Clinton, es la economía estúpida. ¿Bien? Eso se hizo absolutamente de sentido común en todas las campañas que vinieron luego de esa campaña, y lo cierto es que si uno tiene que pensar, es un reduccionismo. ¿Es siempre la economía? Y yo diría que no. ¿Bien? No es siempre la economía y no es solo la economía. Hay una cantidad de factores que inciden en el comportamiento electoral que exceden ampliamente lo que puede ser un solo factor, cualquiera este sea. Y esta es una primer clave del sistema de inteligencia en campaña electoral. La primer clave es tener diferentes miradas. Es ponerse diferentes anteojos para poder ver la realidad. Tenemos ahí, desde anteojos que nos hacen ver las diferentes tonalidades, binoculares para ver lo que pasa un poco más lejos, algo que nos permita ver la campaña muy desde adentro, el elector desde muy cerca, como puede ser un microscopio, estos lentes que se consiguen en cualquier juguetería, y el famoso telescopio. ¿Bien? El telescopio es fundamental para poder situarse lejos de la campaña en algunos momentos, para poder mirarla con mucha atención y poder ver aquellos errores que de tan gruesos se nos están pasando. ¿Cuáles son estas miradas? Vamos a puntualizar solo algunas, para evitar caer en cuestiones que terminan siendo cuestiones de moda. Bien, como en su momento fue la segmentación sociodemográfica, en este momento estamos por la psicología política, y que son cosas muy interesantes, pero si nosotros las miramos únicamente con ese anteojo, es muy probable que en muchas campañas nosotros perdamos, porque ese no es el único ni el principal factor que le está determinando. Bien, aquí tenemos algunas, son 7, es un recorte, lo cierto es que hay algunas más, pero podemos tener desde una mirada histórica, una mirada geográfica del asunto. Esto es histórica, qué pasó en elecciones anteriores, qué pasa ahora, cómo es la pendiente de imagen de nuestros candidatos versus los candidatos rivales. Una mirada geográfica, que muchas veces, y este es otro elemento en el cual la investigación suele estar separada de la acción, nosotros muchas veces trabajamos para publicistas y muy pocas trabajamos para militantes. Bien, porque las prenociones, los preconceptos respecto de la investigación en campaña electoral indican que el investigador o los investigadores o los equipos de investigadores deben relacionarse de manera estrecha, y todo el tiempo lo hacemos con los publicistas, con los jefes de campaña en algunos casos, y difícilmente llegan hasta aquellos que mueven la fuerza de choque. Por eso me parecía muy interesante lo que decía Sheila esta mañana, porque es muy importante que esa mirada, la mirada de la movilización social, esté también incorporada. Y eso implica necesariamente una mirada geográfica. ¿Bien? Una mirada sociológica, que mira los estratos sociales, la distribución, nos están votando más las mujeres, los varones, estratos altos, medios y bajos, etcétera, sociodemográfica podríamos decirle. Una mirada cultural y semiótica, que es también una de las nuevas tendencias en cuanto a análisis de lo electoral. Bien, ya vamos a ir viendo una mirada económica, Carville. Una mirada psicológica, bien, qué pasa en el cerebro del votante, hasta la neurología podemos llegar, ya en alguna exposición previa han estado hablando de esto. Y una mirada específica de opinión pública, issues de campaña, temas de campaña, preferencias políticas derecha-izquierda y cuestiones relativas a la opinión. Esto que puede ser bastante tedioso, esto es muy importante, porque podemos pensar en campañas que han estado, cada una de ellas determinadas por alguno de estos factores en mayor medida que otros. Bien, entonces, para dar un caso, nosotros teníamos una campaña hace un tiempo atrás donde la mirada respecto de la situación actual y futura de la provincia en ese momento era muy buena. ¿Bien? O sea que teníamos, uno puede decir, gestión en progreso, esa gestión iba a ganar, y había algún candidato bastante desconocido que empezaba a jugar 3 meses antes de campaña. Bueno, llegan las elecciones y el candidato, el incumbent, pierde. Si hubiera sido la economía, el incumbent hubiera ganado. Bien. Pero además comienza a cambiar la percepción de la economía. Había otros factores, un factor de estilo de gobierno básicamente en ese caso, que era el que estaba jugando y que empezó a empeorar la mirada del elector respecto de los temas económicos. En ese caso, la mirada economicista hubiera dicho, bueno, sigamos por donde vamos, hay que difundir los elementos de campaña. Una mirada más de corte psicológico en ese caso mostraba alguna resistencia a la forma de hacer política del candidato y nos permitía ese otro lente trabajar de otra manera. Vamos a ver algunos ejemplos de campañas en las cuales hemos estado participando en diferentes lugares para ilustrar algunos de estos
de estas miradas. Bueno, este es el caso de Costa Rica, y ahí tenemos dos elementos, ¿no? La identificación partidaria, bien, esto, si nosotros lo replicamos, como de hecho lo hacemos en varios países de Latinoamérica, en la mayoría de los países en este momento, y mucho más en Ecuador, en Argentina, el ninguno, digamos, aquellos que se declaran lejanos de los partidos políticos, lo planteaba Salvador hace un rato, son grupos muy importantes. Y acá hay una mirada respecto de cuáles son los intervalos de edad que están votando los diferentes candidatos. Bien, todas estas son dos miradas que se complementan, pero si nosotros, como digo, nos quedamos con esto, es una mirada únicamente descriptiva. Ahora, una cuestión para los cuates mexicanos. Esto, que es una cuestión sobre la cual seguramente van a hablar en una exposición posterior a la mía, esto es un mapa perceptual que trabajamos en la campaña de México. ¿Bien? Josefina Vázquez Mota es esta, AMLO López Obrador y Enrique Peña Nieto, puntos rojos. Hago una breve descripción de qué trata esto, ¿no? Y estos son los temas: tranquilidad, más trabajo, mejor educación, protege a los niños, oportunidades a las mujeres, dominar a los narcos, en virtud de su cercanía o lejanía con cada uno de los candidatos. En virtud de este mapa se trabajó con núcleos temáticos. Bien, en este caso, el primer núcleo temático es el de Enrique Peña Nieto, auge económico, más trabajo y tranquilidad, haciendo nuevamente la forense de lo que estaba sucediendo en ese momento. No le fue tan mal con ese discurso a Peña Nieto. Bien. Aquí tenemos un núcleo en pelea entre López Obrador y Peña Nieto, bien, futuro para los hijos, esperanza, y acá, bueno, tenemos algunos temas como mejor salud, más respeto a los derechos humanos, que están más cerca de López Obrador. Esta es otra mirada, y he de decirlo, también es incompleta. Y acá alguna cosita sobre este lugar. Y este es un enfoque semiótico, es un recorte de una mirada semiótica, y acá trabajamos específicamente con identificación ideológica. Este es un estudio de principio de año, debe ser el mes de marzo. Identificación ideológica. Nuevamente acá aparece el centro, bien lo decías vos, Salvador, más temprano, y aquellos que no responden directamente a la pregunta de la identificación ideológica. Y hay un elemento adicional aquí que es de corte interpretativo. ¿Qué es la derecha? Nosotros en ese mismo, bueno, es una cuestión que hacemos siempre, preguntábamos derecha e izquierda, ¿no? Y además de definirse por su antónimo, en muchos casos decía, bueno, es ir por buen camino, cuestiones que no están directamente asociadas a la política. Esto es, aquellos que dicen que son de derecha o de izquierda probablemente entiendan cosas diferentes por lo que es ser de derecha y ser de izquierda. Y acá tenemos un espiral semiótico de los partidos políticos. Bien, ¿qué es el top of mind? Habían hablado hace un rato, bueno, acá hay un top of mind sobre partidos políticos. Bien, político, aparece en segundo lugar Alianza País, que es el único de los primeros, hasta Madera de Guerrero, que está por acá abajo un poco tapado, que es identificado, y después aparecen una serie de atributos descriptivos, agrupación, y después negativos, corrupción, mentirosos, y falta de positivos no encontramos uno solo. El descrédito de los partidos políticos no solo se puede medir en porcentaje, sino en aquello que está en el borde superior de la capa de significados de las personas. ¿Bien? Y esto es aquí, esto nos empieza a dar algunos elementos. Bien, hemos visto la mirada sociológica, la mirada de opinión pública, la mirada semiótica o semiológica y cultural, y acá vamos a introducir brevemente, y estos son datos de mi país, de un análisis histórico. Esta es la imagen de Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los últimos años. Bien, esto, ustedes verán que hay una especie de electrocardiograma aquí de imagen que es muy distinta a la de algunos otros países, como el caso de Ecuador, donde los niveles de apoyo y de resistencia a los candidatos son más estables. ¿Es esto un dato político? Por supuesto. Bien, como lo era la identificación o la carencia de identificación ideológica, como lo era lo de los partidos políticos, este también es un dato interesante porque nosotros tenemos que operar sobre esa realidad. Bien, con lo cual, mientras mayor información histórica tengamos, es mejor. Y aquí tenemos un ejemplo, esto es un departamento de una mirada geográfica. Bien, acá se ven en los colores del verde al rojo, digamos, o a las tonalidades de rojo, en los fondos se ven los mejores resultados a los peores resultados para los candidatos, y en los puntos se ven los resultados. Ahí estamos hablando de información electoral, esto es información secundaria, ¿no? Y los puntos son justamente las zonas o los puntos muestras de una encuesta, a ver dónde le había ido mejor y dónde le había ido peor a cada uno de los candidatos. Ese es otro elemento más que debe integrar el sistema de inteligencia en campaña permanente. La mirada cultural
ya van a hablar mucho mejor que yo del tema de los focus group. Acá hay elementos que tienen que ver con el corte interpretativo, ¿no? ¿Qué es la astucia política? ¿Cómo definimos aquellos términos en los cuales quienes nos dedicamos permanentemente a cuestiones políticas los vemos como algo directamente de sentido común? Esto de derechas e izquierdas. Digo, nosotros nos ponemos a charlar de derechas e izquierdas y seguramente todos estemos medianamente de acuerdo en qué es. Ahora, el tema es que cuando salimos a la calle a preguntar, esto no sucede. Y esto tiene que ver con las capas más profundas de lo interpretativo que terminan determinando también los comportamientos electorales. Todas estas miradas, bien, o estos lentes, requieren de una serie de herramientas. Y acá hago un breve corte, porque nosotros normalmente le ponemos mucho énfasis a las herramientas, bien, a las herramientas por un lado y a alguno de estos enfoques por el otro. Pero las herramientas sirven solo si están ancladas en una mirada muy clara de la realidad. ¿Qué vamos a preguntar en una encuesta, en un focus group, o qué temas vamos a tirar a la mesa, etcétera, o aún en una observación? Depende de cuál sea la teoría que nosotros tenemos detrás. En este contexto, tenemos una primera mirada que es la información secundaria. Muchas veces nosotros desmerecemos la información que se obtiene por otros medios y es siempre muy interesante, ¿bien? Siempre muy interesante y en general suma muchísimo a las campañas. Esto es, hay que hacer investigación secundaria. No requiere en muchos casos demasiado tiempo y suele ser muy útil para entender lo que sucede en una determinada circunscripción. Ustedes habían visto recién un mapa, esa mirada geográfica hablaba de lo que en mi país son los circuitos electorales, que son zonas geográficas en las cuales hay mesas. Hay algunas zonas, y eso uno descubre cuando cruza lo geográfico con lo histórico, que no se modificaron en 20 años. Invertir en esas zonas es perder el dinero, el tiempo y el esfuerzo. Bien, con lo cual, esta mirada, esto es deriva solamente de ver los datos de colegio electoral de cómo salieron las elecciones. No hace falta ni un dato más. Bien, con lo cual no es costoso ni es muy complicado. La segunda es la típica investigación cuantitativa, donde un papel preponderante lo juegan las encuestas, y la investigación cualitativa. Aquí tenemos tres ramas, donde tenemos los focus group, o los grupos focales, digamos, como muy importantes en esta etapa, pero también la entrevista y la observación, que suelen ser muy útiles en algunas circunstancias. Nosotros en algunos momentos hemos hecho algunas investigaciones de observación de caminatas o de procesos de trabajo cara a cara que nos han dado datos mucho más interesantes muchas veces que las preguntas específicas. Bien, con lo cual es bastante más amplio el abanico que cuanti, encuesta, quali y grupos focales. Bien, pero todas estas integran un combo en el cual nosotros tenemos que ir sacando la información necesaria para, como les digo, no olvidarles que con eso tenemos que tomar decisiones y tomarlas rápido e intentar tomarlas bien. Del tema de investigación cualitativa van a venir algunos trabajos, con lo cual yo me voy a centrar en la investigación cuantitativa. Y esta pregunta es la pregunta que siempre recibimos nosotros, o en el 90% de los casos, cuando nos sentamos con un candidato, con un equipo de campaña. ¿Cómo vamos? Y acá, cuando nosotros damos la respuesta, es probable que la primera sensación para él sea decir, no, así estamos. Ahora, lo que siempre pasa es que la mirada de quienes estamos trabajando en este asunto es este no. Porque reducir el tema de la investigación a la carrera de caballos es hacer una mirada que no es la adecuada para un equipo de campaña. Bien, un equipo de campaña debe ir mucho más allá de eso. La mirada de la encuesta como una carrera de caballos es la mirada de los medios de comunicación. Podríamos hacer todo un párrafo respecto de cómo tratan los medios de comunicación las encuestas, pero sí es muy útil y muy interesante para los medios en ese sentido, que necesitan la primicia, adelantar el hecho, todo esto. Los equipos de campaña, a diferencia de los medios de comunicación, necesitan transformarla, ya sea para solidificar un apoyo o para modificar una resistencia. ¿Bien? Con lo cual la intención de voto, si bien es un tema interesante, no es el único tema en el cual debe centrarse un proceso de investigación, ni siquiera es con mucho el más interesante. Ahora, ¿sirven para algo las encuestas? Digo, si no sirven, no son solamente útiles para ver cómo vamos, ¿para qué sirven? Y acá tenemos tres miradas. Una dimensión descriptiva, que es para entender qué es lo que está pasando y para intentar relacionar estos datos entre sí. Esto es, a ver, cómo relacionamos una imagen de un gobernante regular a mala con una imagen de la situación económica muy buena, con el descrédito de los partidos políticos. Hay que poner a jugar todos esos elementos en conjunto. ¿Bien? Y esos y no otros van a ser las bases
de la decisión estratégica, con lo cual esta dimensión descriptiva es muy importante para definir esta segunda dimensión, que es, a ver, bueno, con esto, ¿qué hacemos? Bien, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a dar para intentar actuar y modificar esa realidad? ¿Cómo digo? Para acentuarla, para mejorar nuestras condiciones, para que las condiciones del contrario sean peores. En cualquiera de esos casos, la dimensión estratégica es muy importante. Y recién en tercer lugar está la dimensión predictiva, que es esto que les decía de la carrera de caballos y los medios de comunicación. Ahí hay que tener bastante cuidado porque las encuestas, si son útiles para la dimensión estratégica, son poco útiles para la predictiva. A ver, si este dato es útil para definir cómo cambiar la realidad la próxima vez que mida va a ser diferente. Y si no mido, va a haber cambiado. O sea que va a haber un cambio, se va a dar un cambio que va a hacer que la encuesta, no por defecto, sino por virtud, no prediga lo que va a pasar, porque no es su objetivo. Su objetivo central son la dimensión descriptiva y la dimensión estratégica. ¿Bien? En este sentido, nosotros tenemos, bueno, a ver cuándo usarlas. Y acá se pueden usar en todo el transcurso de la campaña. Nunca es tarde para arrancar investigando, nunca es tarde para arrancar investigando ni con información secundaria, ni con encuestas, siempre y cuando quede al menos una semana para las elecciones, ¿no? Pero hay una primera mirada que son las encuestas de gestión y posición. Y por eso hablamos del sistema de inteligencia en campaña permanente, porque lo cierto es que esto es mucho más útil en la medida en que uno tiene más tiempo para poder operar sobre la realidad. Si lo que queremos es modificarla, nosotros necesariamente tenemos que tener algún tiempo para que eso sea factible. Bien, nosotros de todas formas hemos terminado en algunos casos encuestas de seguimiento, como vamos a ver más adelante, un día antes de la elección, con veda electoral en varios países, y se sigue operando. Por eso digo, hasta el día de la elección, hasta terminada la elección, hasta que se van a difundir los resultados, se siguen haciendo cosas relacionadas con algunos elementos de aquí, ¿no? Aún, y el caso de Capriles es un caso clásico en esta, aún en los discursos de derrota. Bien, hay datos que son recogidos de información cualitativa que son utilizados en los discursos, aún habiendo ya perdido la elección y sabiendo y teniendo que salir a decirlo. Bien, estas encuestas de gestión y posicionamiento son mucho antes o después de los procesos electorales. Y ayudan, si están bien hechas, a definir las características, no solamente si me gusta o no me gusta, sino en definiciones tales como su gestión es buena o mala en cada una de las categorías, cuál es la representatividad que tiene, cuál es el estilo de gestión y cómo es este estilo aceptado o no aceptado por diversos segmentos del electorado. La encuesta de base, obviamente, es la encuesta que normalmente es larga, grande, pesada, etcétera, que es la encuesta que sirve para tomar esas decisiones primigenias de estrategia. Y las encuestas de seguimiento, que se hacen con... Nosotros en algunos casos lo que hacemos es un sistema de reemplazamiento, con lo cual nunca hay una encuesta terminada del todo, por lo cual se van reemplazando datos anteriores con posteriores, es otra etapa en la cual, además de las exit polls, que tienen otras características, yo no las incluyo acá por otros motivos, digamos, porque en realidad las exit polls son también prioridad para los medios de comunicación más que para muchas tomas de decisiones de campaña que ya están definidas de antemano, ¿no? Y un tema central en esto es la calidad. Primer tema, la muestra. Nosotros normalmente encontramos, y en medios de comunicación, etcétera, hemos ido viendo encuestas. Nosotros, si estamos trabajando en un departamento, en un espacio medianamente reducido, menos de 300 casos, aunque tenga 3.000 electores, como el caso que vos, es muy difícil por tema de teoría muestral. Bien, encuestas nacionales, 1.200, 1.500, 1.800 casos o más, para tener un margen de error y la posibilidad de que esta muestra verdaderamente represente a la totalidad de la población y no sea un solo segmento. Digo, si voy a preguntar por qué club alientan la gente en un determinado lugar y voy a la puerta del estadio de uno de esos clubes, por más que haga 3.500 encuestas, eso no va a funcionar. Y además de la muestra, y aquí me estoy refiriendo, y no voy a dar más datos, hay una cuestión que creo que es muy interesante, que es la metodología. En principio, en Latinoamérica, en otros países pasan otras cosas, pero en Latinoamérica, las encuestas telefónicas son mucho, pero mucho menos precisas que una encuesta presencial bien hecha, por diferentes motivos. Son mucho más económicas, tienen esa ventaja, pero tienen una desventaja muy importante, que es la penetración del teléfono fijo y la inexistencia de listados comprensivos de teléfonos celulares. Además de la posibilidad de que las tasas de respuesta sean mucho menores, es mucho más fácil colgarle a un encuestador vía telefónica que cerrarle la puerta a alguien que viene a casa. ¿Bien?
Esa es una primera mirada que deben hacer, ya sea como jefes de campaña, como integrantes de los equipos de campaña, a la hora de leer una encuesta. Esto es, el tamaño muestral, las características con las cuales se recolectó y la metodología. De todas estas, las encuestas web son, por lejos, las menos precisas. De hecho, yo le comentaba a alguien que yo hace unos días he recibido a una cuenta de correo que termina en .com.ar una invitación a participar en una encuesta para ver la intención de voto en Ecuador. ¿Bien? Para que ustedes sepan, esto le he recibido hace un par de días. Y la cuenta es terminada en .com.ar. O sea, imagínense ustedes, ¿bien? He visto alguna cosa publicada al respecto de esa encuesta, de una ola anterior de esas encuestas. Imagínense usted todo lo que se mezcla en términos metodológicos. Es muy importante que la metodología sea la adecuada. El lenguaje, y aquí me voy a Venezuela nuevamente. Uno debe, y cuando uno escucha, porque muchas veces las encuestas son propias, son contratadas por uno mismo, pero a veces son las que uno ve en los medios de comunicación. Escuchaba antes de las elecciones en Venezuela una encuesta que fue muy sonada, yo la vi en ese momento vía YouTube, ¿bien? Donde el director de la consultora hablaba de el año fiscal 2012. Alguien que habla del año fiscal 2012 evidentemente se dedica a otra cosa. ¿Me explico? Claramente ahí con esas cuestiones que son de orden terminológico muestran o nos dan un indicio de cuál es la calidad. Lo cierto es que después, con el partido terminado, estuvieron muy lejos de lo que había sucedido quienes habían estado midiendo en el año fiscal 2012, a pesar de que habían tenido una profusa difusión. ¿Bien? Y acá juega otra cuestión que es la empresa. Hay algunas empresas que son más conocidas y eso, con mayor permanencia en el mercado, uno tiene más posibilidades de contrastar los resultados. En muchos casos aparecen consultoras como la consultora Payasito. ¿Bien? Y aparecen, y van a ver nombres que no están muy lejos de la consultora Payasito, que aparecen, y en realidad lo que hay ahí no es un proceso de investigación, sino lo que se intenta, con bastante poco éxito en general, porque el poder de modificar opiniones de la difusión de una encuesta es bastante limitado, mostrar que está sucediendo algo como una herramienta. Esto sería publicidad, esto estaríamos en el orden de la acción. ¿Bien? Y en ese sentido, creo que la mirada, y por eso el tipo de acceso también es muy importante, yo les preguntaría por qué se publican medios en encuestas en los medios de comunicación. ¿Quién las publica? Bien, ¿quién es el que paga? A veces, en algunos otros casos grupos empresarios, pero vos sabés que esto que vos decís es muy interesante porque, a ver, ¿qué sucede? Y te planteo el marco ético. Yo lo hago, yo publico encuestas, como tantos otros. ¿Cuál es el marco ético? Unos estamos de este lado y otros están del otro lado. El marco ético es el siguiente. Uno hace una encuesta, estos son los resultados. Si al cliente los resultados le gustan, los puede difundir. Los difunde quien hizo la encuesta. Si los resultados no les gustan, esa encuesta queda oculta. En algunos casos nos contratan medios de comunicación, cuando hay medios de comunicación grandes que pueden solventar eso para tener ventaja periodística, y la posibilidad de difusión ahí es absoluta porque salga lo que salga, el medio la va a difundir, o no. Que ese es otro punto y lo vamos a ver en el punto siguiente. Pero creo que eso es muy importante en este proceso que se les viene a la hora de evaluar. Porque lo cierto es que por algún motivo las encuestas llegan a los medios de comunicación, y vos bien lo decís. Eso no implica que necesariamente sea mentira lo que dicen, pero ese filtro anterior existe. Con lo cual es información interesante, pero es información que hay que pasar por ese filtro. En ese sentido, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos una elección, falta una semana. Juan, para hacerla bien simple, ¿no? Juan 51%, Pedro 49%. ¿Qué va a titular el diario? Juan al frente. Pero no les quepa la menor duda que va a titular eso. ¿Qué otra cosa podría titular el diario? Bien, si nosotros le pasamos los resultados, Juan tiene 51, Pedro 49. Punto. Juan al frente. Sí, tal cual. En el caso de que quiera publicar la encuesta, porque los medios también juegan su juego y esto ustedes también lo conocen. Ahora, si nosotros indagamos un poquito, muchas veces ni siquiera se publican los datos. A ver, no le presten atención a una encuesta donde no están los datos de la ficha técnica. Porque, no hay ninguna posibilidad de contrastar eso con nada. Bien. Miramos la ficha técnica y dice que el margen de error es 3,5%. ¿Está ganando Juan?
No, Pedro no creo que gane, pero es un amigo, disculpe. pero está ganando Juan. No, lo cierto es que es un empate técnico. Ahora, difícilmente, es poca noticia en general para los medios que haya un empate técnico. Difícilmente un medio titule "no sabemos con precisión qué pasará este próximo domingo". No. Con lo cual hay todo un juego ahí de interpretación que hay que saber mirar con cuidado, porque si no, uno en el rol de analista y mucho más en el rol de tomador de decisiones en el marco de una campaña, sea pequeña o grande esta, puede comerse estas curvas, como decimos nosotros. Puede pasar de largo con esta información en virtud de la lectura de un periodista que tampoco es especialista en investigación de opinión pública sobre los resultados de una encuesta pasadas por el tamiz comercial del medio de comunicación. Con lo cual, cuidado con eso. La producción propia de información es fundamental, porque en esa producción propia de información uno puede tener un control mucho mayor de lo que aquí está sucediendo. Esto creo que es un tip muy importante antes de llegar al burro, porque, a ver, esto es lo que pasa un poco en las campañas, y en un doble sentido. ¿Cuál es el problema con el burro? Con este burro, no necesariamente todos los burros, pero este burro que está aquí está absolutamente superado por el peso de los datos. Lo cierto es que vivimos en una sociedad de la información, y en la sociedad de la información hay una circulación tan enorme de datos, tan enorme, que la dificultad en muchos casos ya no es conseguirlos, sino es evaluar y seleccionar aquellos que son útiles para nuestros objetivos y descartar los otros. No vamos a tener tiempo en este trabajo, pero hace un tiempo atrás estaba en una campaña donde había todo un grupo, una campaña bastante grande, una campaña importante, y había todo un grupo que estaba dedicado a hacer opposition research. Bien, estaba investigando la oposición. Ahora, yo me sentaba trabajando en el marco de la implementación del SICAP en esa campaña. Me sentaba y lo único que escuchaba eran chismes. Fíjate que aquel me dijo que una pérdida tan enorme de tiempo en sopesar, analizar, guardar y tener ahí una cantidad infernal de datos inútiles, que lo cierto es que lo primero que tuve que hacer en esa campaña es desarmar ese opposition research, ese equipo de investigación de oposición, porque lo cierto es que más que ayudar le estaban obstaculizando a la campaña. Entonces, la capacidad de seleccionar los datos es fundamental. Y esta es una de las claves del sistema de inteligencia en campaña permanente. El SICAP no funciona si no existe la posibilidad de seleccionar los datos en virtud de su calidad y en virtud también de la capacidad que tienen esos datos o la utilización de esos datos para modificar la realidad. Como esto es un predeterminado de PowerPoint, lo van a ver en 800 presentaciones, entre ellas la mía, pero acá tenemos diferentes cuestiones. Encuestas, fuentes externas y focus group. De estas tres van a tener cantidades, aún en campañas pequeñas. Bien, el tema es pasarlas por este tamiz, filtrarlas, de tal manera que formen parte de este SICAP y nutran las decisiones estratégicas. La segunda clave, la primera es la selección, la segunda es la integración. Dato que no sirve, no sirve. ¿Me explico? Si no es útil para modificar la realidad, si no podemos tomar rápidamente decisiones con esos datos, ese dato es inútil. Con lo cual, ese es un segundo tamiz. A ver, ¿para qué nos sirve esto que estamos averiguando? Y en este sentido, bueno, uno puede decir, porque estamos hablando de un sistema, estamos hablando de fuentes secundarias, de investigación por encuestas, de focus group, que lo hemos dejado entre paréntesis porque lo van a trabajar más adelante. Bueno, ¿y qué hago con eso? Estamos trabajando en una campaña sencilla, en una campaña pequeña. Es complejo. Y lo cierto es que no es complejo. Lo cierto es que es bastante sencillo de implementar, porque implica la mirada desde otro lugar de esto. La encuesta no es una carrera de caballos, la encuesta debe estar integrada en las decisiones estratégicas, lo cual implica un ida y vuelta. Implica que hay muchas decisiones estratégicas que deben tomarse con información y no simplemente con intuición. ¿Bien? Entonces, se puede implementar desde campañas muy pequeñas, desde municipios de muy pocos habitantes, hasta campañas nacionales tranquilamente. Varía obviamente las dimensiones de cada una de las áreas, la complejidad de algunas otras cuestiones en campañas grandes, pero es en su versión básica bastante simple de implementar. ¿Es costoso? Y lo cierto es que no. Roberto Izurieta decía en un texto de hace un tiempo atrás que que si uno tiene poco dinero lo mejor que puede hacer es investigar. ¿Bien?
Cuando decíamos de esta campaña donde habían salido a la calle, ¿cuál era el problema que tenía esta campaña? Esta campaña perdió por varios motivos. Y me vas a acordar un poco lo que decía Gil Castillo hace un rato de los eslogans de Obama, ¿no? Habíamos estado de el cambio que necesitamos y después forward, hacia adelante. En esta campaña que les cuento, aparecían las dos cuestiones. Recuerdo el candidato en el poder en ese momento, bien, era sigamos adelante, forward, y esto fue antes de Obama, y el candidato que estaba en contra tenía una única muletilla, que era el departamento al que me refiero, Santa Lucía, es Santa Lucía va a cambiar. Bien, simplemente esas eran las dos miradas. Los dos eslogans de Obama, ganó uno, el otro perdió, bien claramente. Y en este caso, el problema era que dentro de esa campaña no se había merituado adecuadamente la necesidad de un cambio de estilo de gobierno. Santa Lucía va a cambiar implicaba, a ver, ¿y si probamos con este otro? Bien, se invirtió en campaña publicitaria, en caminatas, etcétera. Estamos hablando de un municipio de unos 150.000 habitantes, ¿no? en ese caso. Y sin embargo se perdió. Bien, es más, llegaban los resultados eran peores y lo que se hacía era aplicar el mismo remedio en mayores dosis. Esto es, vamos a caminar más, bien, y la siguiente es, bueno, vamos a pautar con tal medio con el cual no hemos pautado. Todo ese proceso, que fue como un círculo, generó la derrota de esa campaña en marco de una campaña mucho más pequeña que había encontrado ese punto, que en esa campaña específica era el punto que estaba en juego. ¿Era la economía? En ese caso no. Bien, pero era uno de estos elementos que nosotros tenemos que merituar. El tema es que, básicamente, lo importante de esto es que es útil. ¿Bien? Porque si no, muchas veces pasa esto que les decía, estamos aplicando una pinza grande y tenemos un tornillito chiquito. Bien, en este contexto, este remedio que aplicamos, por más que apliquemos y que pongamos 10 pinzas de esas, no va a funcionar y esa tuerca no va a desajustarse porque no estamos usando las herramientas adecuadas. Y acá el burro se encuentra con la ardilla. ¿Cuál es la diferencia entre la ardilla y ya nuestro conocido burro? A ver, la ardilla se mueve ágilmente. Bien, en general se mueven en espacios bastante delimitados que conocen muy bien. Y eso le permite, en lugar de que esos datos sean una carga, ¿bien?, le permite moverse con agilidad y con bastante independencia. El burro no, el burro tiene otras características. El burro se maneja de manera pesada, de manera lenta, y además hay otros que son los que tienen la iniciativa. Claramente, este burro difícilmente se haya echado a sí mismo todas estas cajas ahí, ¿eh? Esas se las puso otro. Bien, con lo cual, en general, al burro además es manejado por otros que son los que realmente tienen la iniciativa. La idea es transformar este burro en una ardilla. ¿Cuál es la diferencia entre el burro y la ardilla? La ardilla usa el SICAP. Bien, la ardilla tiene 3, 4 datos que son los que necesita, los utiliza de manera inteligente, arma su estrategia y se mueve de manera ágil con eso. Bien. El burro no, el burro junta, apila, colecciona, etcétera, y eso no le permite tomar las decisiones adecuadas. En este contexto, y como para ir resumiendo brevemente la presentación, hemos presentado el SICAP, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es actuar rápido y bien, actuar con inteligencia. La inteligencia implica varias cuestiones, no solo datos, sino estos transformados en información, que a su vez sean útiles para construir un sistema que nos permita aprender. Conocimiento y luego, por supuesto, inteligencia y aprender de manera rápida para tomar esas decisiones de manera adecuada. El tema con esto es que para eso no nos basta la intuición, sino que tenemos que mirar la realidad con diferentes focos. ¿Bien? Tenemos el foco geográfico, el histórico, el psicológico, el semiótico, etcétera. Todos estos focos, el económico, todos estos focos todos estos prismas son los que nos ayudan a entender lo que ahí está sucediendo y ver, en el caso particular de esa campaña, cuáles son los elementos que son más importantes para determinar la decisión de voto y para determinar el comportamiento electoral en esa coyuntura. Lo interesante que tiene nuestra tarea es que todas las elecciones son diferentes. Bien, si hubiera una única fórmula para ganar elecciones, no estaríamos acá charlando de esto, ¿no? Esto sería muy claro. Lo cierto es que hay muchas y no todas las medicinas son aplicables de la misma manera en todos los lugares, ¿bien? Con lo cual es fundamental tener estas múltiples miradas y no una sola. Y usar, en la medida de lo posible, variadas herramientas,
Ahí se acuerdan que hablábamos de encuestas, de focus group, de información secundaria, etcétera. Todas las herramientas que nos sean útiles en virtud de estas miradas, pero revisar claramente que estas herramientas sean herramientas de calidad. ¿Bien? No comamos cualquier cosa que anda dando vueltas por ahí, ya sean los chismes que traen de lo que pasa en la oposición, ya sean las encuestas que se publican en los medios de comunicación. Todo eso debe pasar por un tamiz que nos permita tomar las decisiones teniendo en cuenta lo que es más conveniente para nuestra campaña. Y las dos claves de este sistema es la selección y la integración. Bien, hay que seleccionar, como decíamos recién, e integrarlo en el proceso de toma de decisiones. Esto es muy importante en el marco de cualquier campaña. Información y acción tienen que estar absolutamente relacionadas entre sí. No hay demasiado espacio para pensar en dos cuestiones que las dejo planteadas aquí, pero por ahí ameritará otra charla porque tengo ganas de que me vuelvan a invitar, así que si cuento todo no me invitarán más, que es cómo organizar ese sistema. ¿Bien? Pero la organización de ese sistema, digo que podríamos estar un buen rato hablando de eso, es básicamente la búsqueda de un grupo pequeño, hasta puede ser en algunos casos una persona encargada de gestionar e integrar esa información dentro de los marcos de la campaña. ¿Bien? Sea esta campaña una campaña en un territorio de 3.000 habitantes o sea en un territorio de 30 millones. El sentido de este asunto no es el tamaño de la estructura, sino el enfoque y la mirada. Entonces, selección e integración es fundamental porque de estos procesos, para actuar rápido, actuar bien, actuar con inteligencia, seleccionando e integrando en el marco de las decisiones estratégicas, deriva la posibilidad de que a nosotros más